Bien, aquí llegamos a la sección Hablemos de Migración con Tacón NG. Bien, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos a esta su sección Hablemos de Migración. Ahí en pantalla ustedes tienen los números de contacto directos para con este servidor. Mientras estamos en desarrollo de esta sección Hablemos de Migración, ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas, sus inquietudes, cualquier tipo de opinión con respecto a los temas migratorios, pues nosotros aquí estamos prestos y dispuestos a compartir con ustedes experiencias, casos, por supuesto salvando la identidad de las personas y las noticias que siempre están de manera permanente en el día a día en materia migratoria. Conforme el presidente de la nación, el presidente de los Estados Unidos asumió la presidencia propiamente de este país, todos los días hay un tema migratorio, todos los días hay temas con respecto a la migración en sentido general y muy especialmente a la migración que de una forma u otra tiene interés en llegar al territorio de los Estados Unidos. Y uno de esos... Precisamente, Tacón, yo tengo una pregunta con relación a eso. Creo que se está debatiendo mucho, es el estatus de protección temporal, es lo que le llaman TPS. El TPS. Veo tantas y tantas personas que están llegando a sus países de origen y él dice que va a seguir y que le quitó ya la protección, sobre todo a países muy pobres donde hay conflictos incluso políticos, como es Venezuela, Cuba, Haití. Todos esos haitianos, que son 500,000 se habla, sí, va a traer mucho más pobreza. Digo, más pobreza no puede haber. Esa es una migración que va a impactar a la República Dominicana. Va a impactar a la República directa. Dominicana porque nadie pudiendo salir a pie, como se decía que el masacre se pasaba a pie, va a pasar hambre con sus hijos. Vienen para acá de una forma como sea. Sí. Y vi que llegaron a Venezuela. Sí, tenemos una llamada. Ok. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches, joven. ¿De dónde nos llama? De la Yapudo, mi joven. Quiero hacerle una pregunta. Por favor, sí, adelante. Sí, gracias. De la Yapudo, mi. Sí, adelante. En el 2011, yo fui pedido con mi esposa. Por un hermano. De un hermano, de un hermano de mi esposa. Sí. Y no sé cómo va eso, no sé cómo va, diría que y ya tiene como 14 años y no ha sabido yo nada de eso. Sí, mire, desde que Pero se quiero inicia... que me explique. Claro, con mucho gusto, con mucho gusto. Desde que se inicia una petición, la petición transita por varias etapas. Y esas etapas en ocasiones hace de que ocurra lo que está pasando con usted, de que hay un espacio tan grande, tan amplio, de que no se envía una comunicación, de que no se sabe nada, de que usted no está enterado acerca de qué está aconteciendo con respecto a su proceso. Y es por esto que nosotros le pedimos de manera encarecida a todas las personas que están en medio de un proceso de petición que asuman no el control, pero al menos el dominio de tener conocimiento cuál es el número de casos. Porque con el número de casos o el número de recibo, usted puede darle seguimiento a cualquier tipo de solicitud que le haya hecho el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Pero el tema suyo no tiene que ver con el seguimiento. El tema suyo tiene que ver con los tiempos de espera. Los tiempos de espera para casos como el suyo ameritan que el procesamiento tarde unos 17 años y hasta 18 años. 17 a 18 años. O sea, que usted apenas tiene 14 años, le faltarían unos 3 aproximadamente para volver a recibir algún tipo de comunicación de parte del National Visa Center o del Servicio de Ciudadanía. Y cuando le informo que tienen que darle seguimiento, hay que estar entrando periódicamente a la plataforma para ver cómo va el caso, es porque en algunas ocasiones le han solicitado documentaciones a los beneficiarios o al peticionario. ¿Y qué ocurre? Que como no se le da seguimiento, como nadie sabe nada, ellos se cansan de esperar
y al momento de finalizar el periodo de espera que ellos le dan para que ustedes envíen los documentos, entonces ellos lo que hacen es que mandan el caso para revocación y es algo que ustedes tienen que evitar. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches. ¿De dónde nos llama? Sí, le hablo de aquí de nuevo, de Providencia. Ah, excelente, de Providence. Un abrazo para ustedes. Ah, sí, un saludo para Bélgica y y Gracias. el señor del lado. El señor del lado. Gracias. Este es el señor del lado. Ese domingo, Ureña. Ah, domingo, sí, domingo. Sí, mire, señor Taco, yo le estoy llamando para hacer una pregunta y que me dé una orientación. Yo tengo a mi nieto aquí conmigo, que él es residente, que lo pidió su papá. Sí, Pero él vive allá en Santo Domingo porque estudia allá. sí. Él viaja cada 6 meses. Entonces, tengo temor, él se tiene que ir ahora porque termina en julio ahora los estudios. Sí. Entonces, tengo temor de que al regresar tenga problemas con esto que está ahora de este gobierno. Sí, sin duda alguna. Usted me da una orientación. Claro, con mucho gusto. Sin duda alguna que cuando se recrudecen las políticas en materia migratoria, no solamente van a tratar de detener a aquellos que intentan ingresar de manera irregular a ese territorio, sino que también a aquel que le da un uso irregular al beneficio que tiene, que en este momento es una tarjeta de residencia o el estatus de residente, sin duda alguna de que este jovencito podría tener algún tipo de problema al momento de ingresar al territorio de los Estados Unidos cuando quiera hacerlo o cuando vuelvan o tengan la posibilidad de hacerlo. Hay que tomar en cuenta muchos factores y muchos aspectos aquí. Por ejemplo, la edad del joven es muy importante, con quién está viviendo él, las circunstancias que hacen que él tenga que venir a la República Dominicana. Entonces, hay algo muy importante que ustedes tienen que saber. Si usted necesita estar en el territorio de la República Dominicana y tiene un estatus de residente en el territorio de los Estados Unidos, obligatoriamente usted tiene que solicitar un permiso de reingreso o un permiso de reentrada. Este permiso de reingreso o de reentrada le permite estar fuera del territorio de los Estados Unidos por un espacio de 2 años. Este permiso se puede volver a solicitar al término de esos 2 años también, pero tomen en cuenta lo siguiente. Cuando una persona se toma 6 meses, no es que el residente está obligado a confinarse en ese territorio de manera permanente y definitiva, no. Puede salir, pero el problema aquí es que cuando usted dura 3 meses, 4 meses, 5 y hasta 6 meses, los oficiales de protección de fronteras y aduanas en el territorio de los Estados Unidos pueden asumir, pueden subsumir o interpretar que esta persona, el residente, la persona que porta una tarjeta de residencia, no está residiendo en el territorio de los Estados Unidos y por ende está abusando del privilegio que tiene, que es de permitírsele residir o tener un estatus de residente en el territorio norteamericano. Tomen esto en cuenta porque sin duda alguna, así como se está deteniendo la migración irregular, también en algún momento, y lo leí esta mañana en Infobae es una página argentina donde se daba cuenta acerca de que también los oficiales de protección de fronteras y aduanas le van a requerir más información a las personas que entran con una tarjeta de residencia acerca del motivo por el cual hayan tenido que estar demasiado tiempo fuera del territorio de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuánto tiempo es demasiado tiempo? A partir de los 6 meses, ya se interpreta de que esa persona no reside allá. A partir del año de los 366 días, o sea, 1 año y 1 día, ya se pierde el estatus de residente. Tomen esto muy en cuenta. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buena, ¿De dónde nos llama? de Bonao le hablo. Excelente. Su pregunta, por favor. Yo tengo una hija en Estados Unidos, y me pidió, y yo quiero saber qué tiempo se tarda eso. Usted me dijo que su hija es Y si yo puedo adquirir una visa aparte de eso, en lo que llega a eso. Usted me dijo que su hija es residente o ciudadana. No, ciudadana americana. Ahora sí, los únicos que pueden pedir a sus padres son los ciudadanos de Estados Unidos, nada más. Entonces, ¿qué tiempo se tarda esto? Aproximadamente, nosotros hemos trabajado en medio de procesos de pandemia
y este tipo de casos transita por un espacio de tiempo aproximado de 1 año y 6 meses. Es posible que se extienda un poco más, es posible de que la oficina que tramite este tipo de petición sea mucho más ágil, la carga de trabajo no sea tanta y esto podría ayudar a que los casos salgan de manera rápida. O sea que 1 año y 6 meses aproximadamente es lo que duraría una petición. Si usted me pregunta, ¿es posible pedir una visa de paseo, una visa de turista? Sí, es posible solicitar una visa de turista. De hecho, nosotros tuvimos un caso así, donde una señora fue pedida por su hijo y a ella tuvo las circunstancias de tener la necesidad de viajar a los Estados Unidos y le otorgaron la visa, le otorgaron una visa de 10 años. Un caso para mí extraordinario, por supuesto, porque normalmente cuando una persona está en medio de un proceso de petición y la petición es tan rápida como de 1 año y 6 meses aproximadamente, normalmente los oficiales consulares lo que le dicen es que espere su entrevista consular con fines de residencia. Pero no todos los casos aplican, no todo necesariamente está escrito en materia de la experiencia que se recibe en los consulados y por eso es importante evaluar el todo, o sea, cada una de las partes como un todo. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Desde Nueva York. Excelente. Su pregunta, por favor. Hace 15 años aproximadamente yo quise ayudar a un familiar y fuimos al consulado con la cita como que éramos novios. El cónsul determinó que no, que era falso y dejamos eso, ¿verdad? Y no volvimos a hacer más nada, ni él volvió al consulado, ni yo volví a hacer nada, pero a través de los años, como a los 2 o 3 años, yo recibí una carta de inmigración diciendo que yo podía o que si yo quería seguir el caso, pero yo no quise seguir removiendo eso. Mi pregunta es, ¿cómo queda él en este caso para poder conseguir una visa o una residencia? Bueno, el caso suyo que usted nos plantea es un caso muy especial, sobre todo porque las consecuencias de evidenciar en una entrevista consular de que la relación no era una relación de buena fe, esto podría tener como resultado de que la persona, el beneficiario de un proceso así, prácticamente tenga como, vamos, al momento de solicitar una visa y otra visa y otra visa, un rechazo, una denegación. Y esto va a suceder así y va a continuar sucediendo así hasta que se le pueda indicar a algún oficial consular o de migración de que la petición anterior era una petición que se basaba en una relación de verdad. A veces hay oficiales consulares que toman una determinación y esa determinación normalmente está amparada en evidencias y esas evidencias pueden ser, por ejemplo, una distancia entre las edades del peticionario y la beneficiaria o el beneficiario, aunque no siempre necesariamente es así, en las incongruencias de las informaciones aportadas. Por ejemplo, cuando el cónsul, al momento de entrevistar a una persona, no tiene la certeza de que la relación sea de buena fe, normalmente lo que hace es que separa a los solicitantes, al solicitante y a la peticionaria. ¿Y qué ocurre? Que le hace preguntas, le hace una especie de careo para determinar si realmente hay validez en ese tipo de relación. Ahora, si usted me pregunta, ¿cómo queda él? Bueno, en una situación bastante difícil, bastante difícil. Cuando se está en medio de un proceso de petición y la petición es amparada en una relación amorosa de novios o de matrimonio y en el consulado se determina de que no existe validez en esa relación y por ende deniega la solicitud, lo idóneo aquí, sí, yo sé que hay una llamada, me van a dar un segundito, lo idóneo aquí para nosotros como preparadores, como trabajadores de procesos migratorios, es darle seguimiento y darle seguimiento a un nivel tal hasta que esa persona, que es la que en un principio se le denegó una solicitud y que estaba en medio de un proceso de petición por
esposa o esposo o novia o novio, es que él pueda conseguir una valoración distinta a la valoración que le denegó la solicitud. Esto es un poco complejo, no es fácil, pero es parte de un proceso. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llama? De Sabaneta, Santiago. Mi nombre es Agustina. Excelente, de Sabaneta, dijo ella, ¿verdad? Sabaneta, Santiago. Santiago Rodríguez. Ok, está Sí, bien. adelante con su pregunta. Sí, la pregunta, mi esposo y yo vamos a la primera vez a Estados Unidos. ¿Qué tan difícil puede ser eso para nosotros? Perdone, parece que su llamada tiene algún error en el origen, se oye como entrecortado. Repítame la pregunta, pero hable un poco Lo más que alto. tiene que bajar el televisor. O bajar el volumen del televisor o hablar un poco más alto. Sí, por favor. Ah, que te- Le preguntaba que nosotros vamos a comer por primera vez, mi esposo en Estados Unidos. ¿Qué tan difícil puede ser eso para nosotros? El proceso del aeropuerto. Pero ustedes van a solicitar visa de paseo, de turismo. Nosotros tenemos visa, nosotros Ajá. vamos ya a comprar el vuelo para salir, el proceso de aduana, todo Entonces, eso, su como pregunta no es, sabemos. ¿qué tan difícil es qué? El proceso en el aeropuerto. ¿En el aeropuerto? Ah, bien, muy bien. Le voy a dar entonces el tiempo para que ustedes puedan subir el televisor, etcétera, etcétera. Bueno, los tránsitos aeroportuarios siempre son un poco especiales, vamos a llamarle así. Son especiales porque primero a usted lo mandan, vamos, hay momentos en los cuales lo mandan a pasar por un escáner de rayos X para ver si usted dentro de su cuerpo tiene algo o les revisan prácticamente todas las maletas. Vamos, los tránsitos aeroportuarios tienen su particularidad y la particularidad es que todo el mundo tiene que ser verificado, chequeado y todas nuestras pertenencias y todo lo que nosotros tenemos encima tiene que ser escaneado por una cuestión de seguridad, No se limite con eso. Ya usted tiene una visa, es una bonita experiencia, viajar es una bonita experiencia. Por supuesto, porque usted va a conocer otros lugares, va a visitar familiares, va a compartir con seres queridos, pero vamos, si usted me dice, ¿qué tan difícil es? No se preocupe. Usted ahí adentro pregunta, ¿por dónde está la puerta B1 o C3 o la puerta que sea? Y todo el mundo le va a decir, claro, pregúntele siempre a personas en uniforme. No puede preguntarle a otro ser humano igual que usted. Me explico. Si usted le pregunta a una persona que anda de civil y de repente usted siente de que esa persona la quiere ayudar, posiblemente esa persona lo que quiere es aprovechar de su inocencia, de la novedad que De su representa buena para fe. usted viajar en un momento determinado. Siempre pregúntele a autoridades, a personas con uniforme, a personal de las líneas aéreas que siempre tienen un uniforme y siempre están identificados. O sea que haga el proceso y Que usted se verá. auxilie de ellos. Sí, exactamente. Haga el proceso. Ahí Tenemos venga. otra llamada. Buenas noches. Hola. Si baja el televisor es importante. Es un éxito. Sí. Buenas noches. Sí, sí, buenas. ¿De dónde nos llama? No es. ¿De dónde nos llama? Sí, soy yo. Sí, buenas, de Bonao. ¿De dónde? De Bonao. Unión. Bonao. Unión. De Bonao. Ah, de Pero Bonao. baja el televisor, por favor. Sí. Su pregunta, por favor. Mi pregunta es, yo soy de mi hermana desde el 2009 y solo me llegó la aceptación. Sí, la aprobación de la petición, así es, porque este tipo de casos normalmente duran 17 a 18 años. Del 2009 al 2025 apenas lo que tienen son unos 16 años. Bueno, no es apenas, ya estamos entrando en la parte final. Si usted me pregunta, ¿qué se espera en los próximos días? En los próximos días, si ustedes no han trabajado lo que son los 6 pasos o la segunda etapa del proceso, donde normalmente se tramita
la solicitud de la visa, el affidavit of support o patrocinio económico, se envían los documentos civiles, se envían los documentos financieros, etcétera, etcétera. Posiblemente en los próximos días o en los próximos meses le esté llegando este tipo de información para que ustedes empiecen a trabajar en esta segunda etapa. Importante, denle seguimiento a los casos, denle seguimiento a los casos, porque si no le dan seguimiento, posiblemente le envíen esa comunicación, esa carta que se llama la carta de bienvenida a la segunda etapa, que normalmente es emitida, no normalmente, es emitida por el National Visa Center, y si la recibieron y no supieron qué hacer en ese momento, entonces puede ser de que el tiempo se le extienda un poco más. Ojo con eso. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Sí. De Pensilvania. Excelente, excelente su pregunta, por favor. Sí. Yo tengo a alguien perdido allá en Santo Domingo y me dieron el asunto del 601, el perdón 601. El I-601, el perdón Quiero saber I-601. ¿qué tiempo está durando ese perdón? Depende de la oficina que lo trabaje. El I-601 se trabaja cuando hay una causal de inadmisibilidad. Hay varios tipos de perdones. El perdón I-601 es uno de ellos. El I-601A por presencia ilegal es el otro perdón. También hay un tercer perdón que es cuando se trata, por ejemplo, de remoción, de deportación, cuando a una persona lo devuelven de un aeropuerto o lo traen de regreso para el territorio de manera a modo de deportación. Ese es otro perdón que se trabaja. Si usted me pregunta cuánto tiempo dura un perdón, depende de la oficina que lo trabaje, depende la carga de trabajo que tiene cada una de las oficinas. Y por ejemplo, le puedo decir que nosotros hemos tramitado perdones que han durado 24 meses. Hay perdones que nosotros lo hemos trabajado y han durado 12 meses, pero todo depende de muchas cosas. Centro de servicio que lo trabaja, el tipo de perdón que nosotros estamos solicitando, la causal de inadmisibilidad que nosotros queremos remediar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿De dónde no? Otra cosa. 24 meses, 36 meses, ese es el tiempo aproximado, pero hay personas que han durado hasta 5 años. Buenas noches. Esperando un perdón. Buenas noches, sí, adelante. ¿De dónde nos llama? Sánchez Ramírez. En Sánchez Ramírez, así es. Sí, mi nombre es Nati. Yo duré en Estados Unidos. Ajá. Yo duré en Estados Unidos 16 años indocumentada, ¿verdad? Sí. Me mandaron a República Dominicana a buscar la residencia. Sí. Cuando llegué acá, que fui a la cita, me faltó un perdón. Mi hija es ciudadana americana. Bueno, hace 3 meses que me pidieron las 3 fotos y me pidieron unos cuantos documentos, pero no me han mandado la cita. Una preguntita. ¿Usted es casada? Ajá. ¿Usted es casada? No, era casada cuando vine, pero ella me abandonó acá y él mismo puso el divorcio. Ok. ¿Hace cuánto que usted regresó a la República Dominicana? Hace 5 años. Hace 5 años. Usted duró 16 años en el territorio de los Estados Unidos. Perfecto. Sí. Muy bien. Yo voy a tratar de decirle, de explicarle. Puede perfectamente colgar la llamada. Cuando tratamos una situación así, por supuesto uno trata de ser consecuente con la confianza que normalmente la gente deposita en uno y uno le dice la verdad. Mondi Lironda. El tema aquí con respecto al perdón por el tiempo, la presencia en la cual, la sobreestadía, ¿verdad? En la cual usted duró 16 años, ahí aplica un castigo que es el castigo de los 10 años por estar de manera irregular en ese territorio. 10 años es el castigo. Aquí hay una situación, mi dama, y es la siguiente, que para que un perdón le sea no solamente aprobado,
sino que la entrevista consular le sea concedida, en la entrevista sea concedida la visa, usted, mire, para esto, para que un perdón le sea aprobado, usted tiene que estar o casada con un ciudadano o con un residente, o tener un papá o una mamá con una de estas dos condiciones, residente o ciudadano, que viva, por supuesto, en el territorio de los Estados Unidos, porque los hijos no piden perdón por sus padres. Para tener un perdón aprobado, se amerita el familiar calificante. Y el familiar calificante es papá, mamá, esposo o esposa, pero no hay hijos que puedan calificar para un perdón en beneficio de su padre. Ese es el tema, mi dama. ¿Pero por qué le pidieron lo que es la foto, ya ese proceso? Bueno, como parte de los requisitos documentales, de las evidencias, ¿no? de eso es parte del proceso. No lo enviaron cuando debieron enviar la solicitud del perdón en su momento y se lo requirieron como una prueba de evidencias adicionales, pura y simplemente. Pues cuando te hablaba de que llegaron los indocumentados a Venezuela y Diosdado Cabello dijo que bienvenido a su patria. Pero ¿quién va a estar bienvenido en un país que no hay trabajo, que muchos se fueron porque no concuerda con ese régimen? La pregunta es, ¿esa gente pueden hacer ciudadanía después, los que le tienen lo que tenían el perdón? ¿O ya? Sí, o sea, los que cometieron... Porque son dos preguntas a la vez. La primera que programa yo, TPS. el estatus de protección temporal. Sí, los que tenían... ¿Qué va a pasar con esa gente? Porque lo están mandando todo, se lo quitaron. Sí, no hay problema. Mientras... Y muchos de esos hicieron ciudadanía o sacaron su residencia. No, si sacaron la residencia... Casándose, y parece que lo están descubriendo, que ellos no podían hacer residencia. Bueno, y se la están quitando. Eso fue lo que leí. Sí. Las personas que estaban amparadas bajo el estatus de protección temporal, si no cometieron ningún tipo de infracción o violación a la ley migratoria o a cualquier otra ley, específicamente ley penal, y regresan a su territorio todavía bajo el amparo del estatus de protección temporal, pueden obtener un beneficio migratorio posteriormente. Y dentro de los beneficios migratorios, de los cuales nosotros podemos hablar, están las visas de no inmigrante, están las visas de residencia y posteriormente, consecuentemente, pueden solicitar la ciudadanía de los Estados Unidos en caso de que así lo soliciten. Lo que pasa con el estatus de protección temporal es que es como su nombre lo indica, es muy temporal. Esto depende necesariamente de la voluntad del presidente hasta cuándo le permite la protección a esos extranjeros quienes huyen de sus países porque hay un desastre natural o hay un desastre político, etcétera, etcétera. El estatus de protección temporal lo que busca es amparar a una cantidad de personas de ciertos países hasta que lo que mueve a esos extranjeros a mudarse al territorio de los Estados Unidos cambia, hasta que ese estatus que los movió a movilizarse cambie. Eso es lo que pasa. No es fácil. Lo que pasa es que las circunstancias no han cambiado porque todavía seguimos teniendo un régimen chavista en Venezuela, un Haití todavía que es un desastre donde el sistema político no da pie con bola prácticamente, donde tenemos bandas que dominan prácticamente una gran parte del territorio haitiano, pero aún así la voluntad del presidente actual es decir que no al estatus de protección temporal, pura y simplemente porque una de las políticas o una de las cosas que él promovió en campaña era ponerle fin a todo eso, a una migración irregular, pero no solamente a una migración irregular, sino a detener el escape de dinero en extranjeros, cuando ese dinero debería ir precisamente a beneficiar a los ciudadanos. Está con dirección y teléfono. El teléfono es el 829-278-0280, ahí está en pantalla, 829-278-0280. Estamos ubicados en la Plaza Los Rosales, Mini Plaza Los Rosales, módulo 4, aquí en Santiago, calle Los Rosales, Mini Plaza Los Rosales, módulo 4, aquí en Santiago. Ojo, normalmente recibimos a las personas con cita previa. Digo esto porque el sábado llegó una persona a la oficina, pero nosotros no estábamos allí.
O sea que normalmente O sea, que no den el viaje escríbanos por WhatsApp para agendarle una cita y con gusto y con todo el amor del mundo le estaremos agendando. Muchas gracias. Feliz resto de la noche.